Buenos días a todos por este tiempo y por asistir a este webinar. La idea es un poco retratar de alguna manera la foto un poco que estamos viendo, ya no solo desde VH Cloud, pero también desde el mercado, en cuanto a la concepción que hay con el tema de la nube y de la adopción y demás, pudiendo. Entonces, hay, hay una de las partes importantes de, de todo este tema es la manera en la que se percibe y también de la manera en la que podemos tratar los temas con los diferentes clientes y demás. No sé si alguno os veréis representados en este diagrama un poco que queríamos mostrar aquí, pero la idea de esto es ver que cada vez más las empresas están tendiendo a tener una estrategia de multicloud, cuando hablamos de poner las cargas en la nube y demás. Y muchos de ellos ya consideran, como veis aquí, ¿no? Muchos de ellos ya consideran, o consideramos al final, que tiene que ser parte de la estrategia en la arquitectura. De la forma en que yo lo represento un poco es que la nube no debe ser no debe ser algo donde como si fuese un, un contenedor puesto en algún sitio donde vamos tirando cosas a la nube y la pasamos y algo pasa allí en la nube y se supone que funciona, ¿no? Sino que la idea es poder utilizarlo como uno de los componentes más a la hora de establecer nuestra estrategia y de establecer también eh, nuestra visión de negocio para cada uno en la compañía que representa, que trabaja. Vemos que hace poco tiempo todo el tema de transformación y demás no era algo prioritario, sobre todo lo hemos podido observar en comparación con el último año, el 2019 ahora, en la que las empresas, bueno, eso de la transformación sí es algo que tienen que hacer, pero es algo que, bueno, ya se hará, eso de adaptarse y demás, y de ser ágiles y todo eso, a muchos les ha pillado un poco a traspiés eh, con esto de la pandemia. Uno varios de los ejemplos que quería poner aquí también en cuanto a los errores que podemos estar viendo. Esto es exactamente igual como cuando las empresas empiezan a trabajar con la virtualización. Hay mucho desconocimiento, o había mucho desconocimiento en su tiempo, y pensábamos que la virtualización, si tengo en físico estos recursos en concreto, pues son los mismos recursos que necesito para virtualizar, ¿no? Y no es completamente diferente la forma en la que se provisiona, pero también la forma en la que se consumen esos recursos. Por lo tanto, eso de eh, querer levantar el negocio de alguna manera y sentarlo en la nube con los mismos recursos, mismas estrategias y mismas formas de hacerlo, pues no es realmente como funciona. Algunas de las razones, como podéis ver aquí, para migrar esas aplicaciones es cuando llega un momento en el que los contratos que podamos tener con los diferentes data centers van a caducar. Entonces es un buen momento para poder mover aplicaciones, o porque necesitamos capacidad de manera urgente, también porque a lo mejor pues, empezamos a trabajar con algún proyecto donde necesitamos este tipo de compliance y demás a la hora de poder ofrecer un servicio en concreto, y eso son algunas de las cosas que motivan a los clientes a moverlo. Al final las empresas tienen que su, su estado mental, digamos, en la empresa, su forma de ver las cosas se pueden resumir de alguna manera en esos tres términos, que es conseguir clientes, ganar clientes, el poder servir al cliente, poder atender a las necesidades que tienen los clientes
y luego retener esos clientes, porque si somos buenos en uno o incluso en dos de esos, pero no en los tres, en esas tres patas diferentes, pues para las empresas cuesta, es mucho más costoso, pero también desde el punto de vista monetario, pero también desde el punto de vista de recursos y de tiempo, el poder mantenerse a flote. Como comentaba, también las empresas, la nube, cloud, tiene que ser algo que podamos utilizar sin necesidad de, a lo mejor no llegamos a estar ahí en el mercado en este punto exactamente, pero la nube al final tenemos que verlo como una necesidad básica, pero es algo que tiene que ser muy común, no es algo súper especial y que lo tengamos que tratar como el hijo predilecto, sino que deberíamos utilizarlo pues igual que podemos trabajar a nivel a nivel local en nuestros tipos de productos y estrategias que podemos tener, ¿no? También otra de las cosas que desde el punto de vista de seguridad hay que tener en cuenta es que, como veis ahí, pues el 34% de las compañías tienen algún tipo de infraestructura IoT. Cuando hablamos de la nube, 32% estamos viendo que se están desarrollando, está incrementando el desarrollo de gateways de las APIs, o que están trabajando con el nuevo formato de HTTP, donde amplía también la superficie de ataque a esas empresas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración a la hora de poder elegir un cloud provider. Algunos de los casos de uso que podemos ver para la nube es DR, Disaster Recovery. También estamos viendo que se utiliza mucho para la extensión del data center. En este caso, lo que significa es o bien para cargas de trabajo que no queramos tener en local, en on-prem, y que podamos dedicar los recursos de la nube a esas cargas de trabajo, por ejemplo, todo el tema de testeo y de desarrollo y demás, pero también el que en algún momento necesitemos ampliar la capacidad que tenemos en local sin necesidad de ir comprando más equipos y más servidores y todo eso, ¿no? Si lo podemos, en ese caso podemos utilizar la nube planificando cómo podemos ejecutar esas aplicaciones y herramientas desde la nube. Las migraciones a la nube, y también hay muchas empresas que lo que hacen es, pues on-prem a lo mejor es un poco más complicado, necesito algún tipo de recurso en concreto que no es necesario, no merece la pena desarrollarlo on-prem, voy a utilizar la capacidad que tiene la nube con sus funcionalidades y demás para poder desarrollar aplicaciones de próxima generación, ¿no? De modernizar esas aplicaciones que podamos estar utilizando, ya de paso utilizando, como decía, las funcionalidades que tenemos disponibles en los diferentes opciones en la nube. Hay un blog muy interesante, quería mostrar esto rápidamente, hay un blog muy interesante, tenéis el enlace ahí y demás, donde podemos ver cuál es el valor de lo que se llama el lift and shift, de cuando vamos a migrar o vamos a cambiar de on-prem a la nube y demás. Y como podéis ver en el gráfico, cuanto antes y menos tiempo se tarde en hacer ese cambio a la nube, mucho mayor valor tiene, porque llega un momento que cuanto más tardemos en hacer ese movimiento, vamos a ir viendo, como dice ahí, vamos a ir viendo que es mucho más difícil de ir soportando y de tener las diferentes habilidades y demás a la hora de poder mantener eso en el tiempo. Al final, una de las cosas que por la que estamos viendo también todo esto es la flexibilidad o elasticidad que ofrece el estar en la nube desde el punto de vista de crear una aplicación, y esa aplicación
de nuevo, utilizando funcionalidades nativas en la nube, podemos utilizarla para poder escalar y poder ampliar la cantidad de recursos y de peticiones que puedan ir llegando a esa aplicación de forma muy flexible, ¿no? También otro de los conceptos, un poco, esto se refiere un poco más al tema on-prem. Al tenerlo en local, generalmente muchos con las empresas que hablamos y demás, han empezado, casi todos han empezado con este modelo, ¿no? A menos que sea una empresa ya que sea lo que le llaman cloud native y todo eso. Las empresas generalmente, muchas han empezado de esta manera, donde pues necesitas tener unas cargas o servir unas cargas en concreto en el entorno en local, por lo tanto necesitas comprar hardware suficiente, sabes que algo va a llegar de manera inminente, por lo tanto necesitas comprar ese hardware también para poder atender lo que ya está, lo que se está trabajando, y sabes que dentro de poco después de eso, pues hay 3, 4 proyectos, 2 en este caso según la imagen, donde van a entrar seguro, pero estamos hablando a corto plazo, no es algo o medio plazo, perdón, no es algo a corto plazo que lo necesite para el día 1, pero es algo que voy a necesitar pronto. Generalmente lo que se hace es pues comprar el hardware necesario para esas 2 o 3 primeras fases en la que lo que necesito estar atendiendo ahora, más lo que sé que a corto plazo entra, pero aparte también lo que va a entrar dentro de poco. Y al final lo que se hace es que se crea un pool de recursos. IT es una gran piscina donde lo que vamos haciendo es vamos echando proyectos dentro y vamos viendo cómo va funcionando y si necesitamos ampliar o no. Y a la hora de ampliar, pues no podemos ampliar con un servidor. A la hora de ampliar, pues claro, en función a lo que proyectemos que pueda ser el crecimiento de la empresa, que puedan ser los proyectos que vayan a entrar, etcétera, etcétera, no tenemos mucha agilidad con este modelo porque, como intento explicar un poco en la izquierda, pues necesita una planificación, un assessment de todo el proceso que se va a llevar, también el probar el hardware, el que me lo entreguen, el conectarlo, el prepararlo y todo para que esté listo para utilizarse o listo para vender en el tiempo en concreto. Claro, si yo tengo que estar haciendo esto cada mes, pues es complicado, por lo tanto necesito planearlo para el primer año o los 2 o 3 primeros años. Por lo tanto, eso quiere decir que el gasto que voy a tener que hacer es mucho más elevado al principio, la inversión va a ser mucho más alta. Eso me va a dar para 2 o 3 años de trabajo a lo mejor, pero la inversión es mucho más alta al principio, ¿no? Al final, entonces, lo que el cambio de paradigma aquí un poco es, en lugar de tener una piscina donde vamos echando proyectos y llega un momento que tenemos que ampliar esa piscina, la idea es hacerlo al revés. Con este modelo podemos trabajar basado en proyectos. Yo tengo un proyecto, estoy trabajando en un proyecto que sé que lo que voy a necesitar para provisionar es X, este número de servidores o esta cantidad de recursos, y puedo contratar en el momento, unos días antes, un mes antes del tiempo que necesite, puedo contratar los recursos que necesite para traerme ese proyecto sin necesidad de ni hacerlo con muchísima antelación ni tampoco estar haciendo gastos y teniendo un coste en concreto, y lo puedo hacer mucho más basado en lo que necesito exactamente para el proyecto, en lugar de pues una infraestructura genérica, y vamos a ver lo que puede entrar ahí, ¿no? Es lo que quería representar un poco con esta imagen también. A la hora de seleccionar un proveedor de nube, un cloud provider, tenemos muchas opciones disponibles en el mercado, pero una de las conversaciones que estuve teniendo hace poco en cuanto a eso era que sí, que multicloud está bien, pero que a lo mejor era mejor quedarse con un proveedor en concreto. Tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas, ¿no? La parte buena puede ser que, bueno, pues todo lo que desarrolles o todo lo que
vayas moviendo, lo estés haciendo con algo en concreto, con una imagen, una idea en concreto, un proyecto, una estrategia, una visión en concreto, pero el problema que eso puede llevar es la poca flexibilidad que puedas tener y la idea un poco es que se pueda utilizar las diferentes funcionalidades que ofrecen los diferentes proveedores de nube. Puede ser que una parte la tengas en un proveedor, pero luego tienes diferentes instancias o aplicaciones que se van ejecutando en otras nubes para que puedas sacar el mayor provecho de todo eso. El, eh, un poco la idea de esto, de la forma que se pensaba hace unos años que iba a ser esto de la nube, eso igual, a base de poder hablar con clientes y demás, pensábamos que teníamos un entorno local donde tenemos ciertas aplicaciones, que representa un poco ahí diferentes aplicaciones. Luego, la idea que se tenía concepción inicial era que, bueno, pues lo que hago es que aglutino todas esas aplicaciones, las cojo y me las llevo a un proveedor, a la nube, a un proveedor de cloud. Entonces, el proceso en total que tengo es ese en el que las aplicaciones pienso que son estas las que necesito y tal y como están, pues las llevo a un proveedor de nube y funciona todo. Cuando en realidad lo que estamos viendo es, tengo ese mismo entorno en local, tengo esas mismas aplicaciones, selecciono las aplicaciones que son las que me quiero llevar a la nube y luego lo más normal que ocurra es que al final me llevo todas esas aplicaciones a la nube, pero no necesariamente a un solo proveedor para poder utilizar toda la potencia y todo el potencial también que me ofrece el tener un entorno variado. Entonces, ese sería el proceso que es la realidad que estamos viendo, donde por mucho que nos hubiese gustado ser el único proveedor de nube, al final estamos viendo que los clientes son los que están tomando esa forma de verlo para poder adaptar, que se pueda adaptar mejor a su modelo de negocio. Aquí quería representar un poco, pero muy rápidamente, las diferentes etapas en cuanto a la migración. No suele ser, ya parece que el coste no suele ser tanto uno de los primeros preocupantes a la hora de movernos a la nube, sino que es más el que las empresas puedan atender a esas necesidades de forma rápida. Y bueno, aquí un poco lo que quería representar era también que no necesariamente se es clientes de o private cloud o public cloud, sino que aquí podemos ver que depende un poco en el estado o en la fase en la que estemos de adopción de la nube, podemos ver que es una combinación de public cloud, private cloud y otras cosas que a lo mejor se puedan estar utilizando también. El multicloud es algo que está muy extendido y ya para terminar, solamente el poder encontrar un proveedor de nube, el poder ser un proveedor de nube, esa es la idea un poco, que sea adaptable, que podamos ofrecer algo seguro, que sea también que tenga las certificaciones necesarias y que podamos facilitar a los clientes el que puedan tener flexibilidad, movilidad y puedan hacerlo en función a lo que necesiten, más que de cualquier otra manera, para que seamos lo que nos adaptamos a los clientes en lugar de que los clientes se tengan que adaptar a nosotros. Y eso era un poco la presentación.